Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice la palabra de Dios, hermanos, que los hijos de Dios nos hemos de manifestar cuando Él regrese, cuando Él se manifieste. Y también dice que seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Sin embargo, hermanos, no todos aquellos congregantes en las iglesias, en todo el mundo, no todos son hijos de Dios. No todos se van a manifestar. Hay muchas cabritas entre las ovejas, entre el pueblo de Dios. Hay mucha cizaña, porque no son ovejas y no viven como ovejas. No se va a manifestar que son hijos de Dios en aquel día. No se ha manifestado hoy cómo hemos de ser, que seremos semejantes a Él. Pero ¿sabe lo que sí se manifiesta hoy día? Se manifiesta cómo es un hijo de Dios. Cuando hay un hijo de Dios, marca una diferencia a un hijo del diablo. Y eso sí se manifiesta. Todavía no estamos con el cuerpo, ¿verdad?, transformado y glorificado, pero sí se manifiesta el que es un hijo de Dios. Quiero compartirles en esta oportunidad cómo se manifiestan los hijos de Dios. El verso 3, acompáñame, que dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza, hermanos? De que Cristo va a venir. Sí, esa es la esperanza, que Cristo va a venir. ¿Tenemos esa esperanza? ¿O esperamos quién sabe qué otras cosas? Todo el que tiene esta esperanza, ¿qué hace, hermanos? Se purifica a sí mismo. Ahí está, se purifica a sí mismo, porque Él es puro. Y trata de imitarlo, trata de vivir como Él. Dice la palabra, entonces, que los hijos de Dios van a manifestarse como Él es también, semejantes a Él. Pero hoy día los que somos hijos de Dios debemos de manifestarnos como tal. Y una de las cosas, una de las evidencias, una de las características, una de las distinciones especiales es, según la palabra en el verso 3, que se purifica a sí mismo. ¿Ya lo notaron? Dice la palabra, se purifica a sí mismo. Así que si quiere escribir, ¿verdad?, ¿cómo se manifiestan los hijos de Dios? Se purifican a sí mismos. Esto se refiere, hermanos, a que viven en santidad. Viven en santidad, hermanos. No viven agradándose a ellos mismos, no viven para la carne, para el mundo. Viven buscando constantemente la purificación. Apartados de las contaminaciones del mundo. Esta purificación es voluntaria. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. El apóstol Pablo no dijo, debe de purificarse, ya les dije. No, el que cree en Jesús y tiene la esperanza de que Él ha de venir, se purifica por voluntad propia, no por imposición. ¿Estás purificándote? Esa será la pregunta. ¿Te estás purificando? Y si lo estás haciendo, ¿de qué manera lo estás haciendo? Si te pregunto, hermano, hermana, ¿de qué manera tú te estás purificando? Porque eres un hijo de Dios y te vas a manifestar como hijo de Dios, y en aquel día va a ser manifestado que eres hijo de Dios. Pero hoy día, ¿cómo te estás purificando? El verdadero hijo de Dios se purifica. Esa es una característica de un hijo de Dios. Además, lo hace con gusto. Quiere hacerlo.
¿Sabe? Hay muchas personas ya que van a las iglesias, a veces los llevan a fuerzas, a veces son jóvenes, son hijos de otros cristianos, y dicen, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer aquello, yo no quiero. Y van a fuerza. Pero el que es un hijo de Dios, se purifica con gusto. No como algo obligatorio para cumplir, como si fuera una hoja de requisitos que llenar, sino con algo deseado desde dentro. Yo quiero purificarme, porque como el Señor aborrece el pecado, yo también. Y aborrezco el pecado que he caído en ocasiones. Y como lo aborrezco, Señor, ayúdame a odiarlo como tú, a aborrecerlo como tú. Ayúdame a purificarme. Así que el Hijo de Dios se purifica. La semana pasada, hermanos, veíamos que debemos ocuparnos de nuestra vida espiritual. ¿Recuerdan esto? Ocúpate de tu vida espiritual. Y cuando lo hacemos, comenzamos entonces a buscar esa purificación. Va de la mano. ¿Cómo entonces podemos purificarnos, hermanos? Verso 4 al 9 nos dice de una manera y nos dice de otra, ¿verdad? Que nosotros no practicamos el pecado. El Hijo de Dios, el que es nacido de Dios, no puede pecar. Y los hijos del diablo pecan. Y no se engañen, el que es justo practica la justicia. Y entonces nos empieza a explicar en estos versículos del 4 al 9 que el que se purifica, hermanos, no practica el pecado. Verso 5. Aquí apareció Jesús. Por favor, léanlo. ¿Qué dice? Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahí está. Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Querer aún estar pecando sería una contradicción. No tiene sentido. Es un sinsentido. Es una contradicción. Si tú tomaste la decisión de ser cristiano, ¿para qué fue? Para que tus pecados fueran quitados, fueran perdonados, fueran olvidados, fueran borrados, porque sabes que nada de lo que puedas hacer los va a quitar. Aunque te esforzaras por hacer lo mejor de lo mejor y ser una buena persona, dice la palabra que no hay justo ni aún uno. Porque aún nuestras justicias para Dios son como un trapo de inmundicia. Y la única manera que los pecados fueran borrados es mediante el sacrificio de Jesús, que Él, estando en la cruz, cargó con los pecados de todos aquellos que han querido humillarse y pedirle perdón, arrepentirse y depender simple y sencillamente de su sacrificio, creer que Él quiso morir por amor a ti. Y entonces sería un sinsentido querer volver al pecado, si para eso nos acercamos al Señor. La idea es quitar el pecado y ser libre, no volver a pecar. Así que verso 6, ¿qué dice, hermanos? Todo aquel que permanece en Él No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Los hijos de Dios no pecan. Y el que vive en pecado, ¿qué dice la palabra? No le ha conocido. Los hijos de Dios, dice el verso 6, son los que permanecen en Él. No están un tiempo con Él y luego se van al mundo. Un tiempo estoy en las cosas de Dios, un tiempo soy el cristiano más sobresaliente, y la otra semana, otra vez. Eso no hace el Hijo de Dios. Permanecen y no practican el pecado. Versos 6 y 7, ¿qué dice, hermanos? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. La palabra es clara. El que peca no le ha visto, no le ha conocido. No puede ser un hijo de Dios. No se está manifestando como tal. Verso 8, por favor. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció El Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Qué dice? El que practica el pecado, ¿qué es? Es del diablo. Es el diablo. Es el diablo. ¿Sí? El que es hijo de Dios no peca, pero al contrario, el que es hijo del diablo
practica el pecado, vive pecando, aunque se muestre como cristiano, aunque diga Dios te bendiga, vaya a la iglesia, hable, se vista, etcétera, etcétera. El que practica el pecado es del diablo. Así de sencillo. Verso 9, hermanos, ¿qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está. El que verdaderamente es hijo de Dios ha nacido de nuevo. Y la simiente de Dios está en él, tiene el Espíritu Santo y puede vencer el pecado y la tentación. Este no practica el pecado. Mira, puede ser tentado, puede pecar y puede caer. Pero hay una diferencia entre pecar y caer a practicar el pecado. A vivir en pecado constantemente, a vivir para su carne constantemente. Eso es muy diferente. Hay quien peca y se justifica. Es que pues todo el mundo pecamos y etcétera, etcétera. No. Y hay alguien que dice, Señor, te fallé y me siento miserable. Y Señor, vengo a ti a pedirte perdón. Y dice la palabra que tenemos abogado para con el Padre, que es Jesucristo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es una cosa, que puedes caer, no como concesión, sino como una realidad de nuestra naturaleza caída. Pero eso es muy diferente a vivir practicando el pecado. Y a esto se refiere este versículo. Todo este pasaje. No es el que nunca se enojó, el que nunca recayó en algo, sino el que no vive practicando el pecado. No soy un asesino, pero ¿qué tal envidioso? No soy un drogadicto, pero ¿qué tal chismoso? Y este tipo de gente que constantemente anda de envidioso, de chismoso, de fornicario, de borracho, de mentiroso, etcétera, etcétera. De tantas mentiras que cuenta y hasta se la cree, aunque nadie le crea, solo la persona se la cree. La Biblia dice claramente, verso 7, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Y así que no sean pecados muy grandes. Si constantemente hay pecado en el corazón, ahí hay un problema. No soy mala persona, solo lo normal. ¿Y qué es lo normal? Lo normal es practicar la justicia. Lo normal en un hijo de Dios es purificarse a sí mismo. Número 2, ¿cómo se manifiestan los hijos de Dios? Además de purificarse a sí mismos. Número 2, verso 10, por favor. ¿Qué dice? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Muy bien. Verso 11, ¿qué dice? Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahí está. En segundo lugar, el amor, la manifestación de un hijo de Dios se va a notar en el amor unos por otros. En el amor unos por otros. Verso 13, ¿qué dice? Hermanos míos, no os engañéis si el mundo os aborrece. Ajá. ¿El mundo a qué se dedica? A aborrecer. El mundo aborrece, según el verso 13. Pero el Hijo de Dios, ¿a qué se dedica? A amar. Y ama a su hermano. Mira, escucha el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Esa es otra evidencia. Así se manifiesta un hijo de Dios que ama a su hermano. El mundo aborrece, pero tú amas. El mundo es rencoroso, pero tú amas. El mundo es, no sé, odioso, lo que tú quieras. Pero el cristiano es perdonador. ¿Qué pasa, hermanos? De pronto no hay amor entre los hermanos. De pronto hay celos. De pronto hay divisiones, hay chismes, se hablan mal unos de otros, incluso
de los propios siervos de Dios. Y mira el verso 15, ¿qué dice? Todo aquel que y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuando suceden estas cosas, hermanos, hay chismes, hay envidias, hay rencores, hay todo esto, hay odio. Cuando suceden estas cosas y se empiezan a hablar mal, ¿verdad? No, mira que aquel esto y esto y esto y por aquí y por allá, y se empieza a hablar mal y mal y mal. La pregunta es, ¿dónde está la manifestación de los hijos de Dios? ¿Dónde está? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. Mira el verso 16, lo que dice, hermano. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También nosotros, hermanos. En ocasiones no se pone la vida por los hermanos, sino al contrario, se le pone el pie para que caiga el hermano. Por eso, hermanos, decimos que los hijos de Dios se manifiestan amando al hermano. Verso 17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Qué pasa? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? El que ama, ayuda. El que no ama, no ayuda. Incluso se incomoda cuando otros lo hacen. Y la pregunta aquí es, ¿cómo mora el amor de Dios en ese corazón? ¿Cómo, hermanos? ¿De qué manera? Hermanos, yo creo que varios de nosotros hemos estado en muchas iglesias y nos hemos dado cuenta que en muchas iglesias hay infinidad de divisiones, hay infinidad de grupitos. Y estamos aquí para entender que los hijos de Dios se manifiestan porque se aman unos a otros a tal grado que quisieran dar la vida. Ese tipo de amor es el que nos hablaba Jesucristo. Cuando dijo, si se amaran, el mundo me conocería. Si se ponen de acuerdo, si se unen, si son uno como tú y yo, Padre, el mundo nos conocería. Dice la palabra, el verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, las iglesias están llenas de Dios te bendiga, que te vaya bien, estoy orando por ti, etcétera, etcétera, pero se necesita algo y nadie está disponible. Yo recuerdo estar en la iglesia desde que estaba pequeño y escuchaba a ver el aseo, por ejemplo, de la semana que viene y el siguiente mes vamos a planificarlo. Y yo creo que tardaba más casi que la predicación, porque no había gente que levantaba la mano. Entonces, a ver, y le daban la vuelta, ¿verdad? Entonces, a ver quién. Y hay iglesias donde los obligan, ¿verdad? Y por semana le toca a cada familia y ya está. Y yo estuve en una iglesia, hermanos, cuando estábamos en Ciudad Mante, ¿verdad? Estudiando, ayudábamos a una iglesia. Y que en esa iglesia, cuando le tocaba una familia, ellos no hacían el aseo y pagaban a los estudiantes del instituto para que nosotros lo hiciéramos. Y nos pagaban. Yo decía, no me dé dinero, yo lo hago así. Necesitábamos el dinero. Decía, ¿cómo? No queremos mover ni un dedo. Y es terrible, hermanos. Hay iglesias que los obligan, y yo entiendo a estos otros pastores, ¿verdad? Que dicen, ¿quién? Porque a fuerza y por obligación no es. Porque el que es hijo de Dios se manifiesta y se purifica, pero también ama a su hermano y ama la obra de Dios y ama todo lo que tiene que ver con el Señor. Entonces ver cristianos que se les solicita hacer algo
y las manos están abajo. ¿Dónde está el amor? Está en la lengua nada más. Dios te bendiga, sí, pero a la hora que se necesita, no hay amor. Esto es importante porque lean ustedes, y la Biblia enfatiza vez tras vez, ámense unos a otros, ámense unos a otros. Verso 19, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿En qué cosa conocemos que somos de la verdad? En que no amamos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si pues vuestro corazón nos reprende, porque mira, nos damos cuenta de pronto, lo ignoramos. Híjole, debí de haber hecho esto, mi hermano, mi hermana necesitaba tal cosa de mí y no le ayudé. Me hice, como dicen, de la vista gorda. Y dice la palabra, y si nuestro corazón aún nos reprende, ¿qué pasa? Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe qué cosa, hermanos. Todas las cosas. Así que tengamos cuidado. El que tiene la oportunidad, verso 17, el que tiene la oportunidad en este mundo de extenderle la mano a su hermano, pero en lugar de esto cierra su corazón, ¿cómo es posible que more el amor de Dios en él? Y las iglesias, hermanos, están llenas de gente rencorosa. Y esto es triste. Por eso luego otras personas dicen, ¿verdad? Yo no quiero ir a la iglesia porque ahí son puros hipócritas. Por eso nos dicen así luego, hermanos. Mira, yo te he dicho en ocasiones, pueden hablar de ti, y de hecho lo van a hacer, y siempre lo van a hacer. Han hablado de mí, han hablado de ti, han hablado de siempre la gente. Hablamos de Jesús, que se espera de nosotros. Siempre van a hablar de nosotros. Yo tengo mucha gente que habla de mí, mucha gente, pero me dan igual. Me dan igual, o sea, completamente me dan igual. ¿Cuál es el problema? Que lo que hablen de ti, lo que hablen de mí, sea verdad. Si fuera verdad lo que hablan de nosotros, hermanos, entonces sí somos hipócritas. Si la gente quiere hablar de ti, pero tú haces lo que tienes que hacer, y tu corazón no te reprende, tú estás seguro, estás confiado, no importa que hablen de ti, porque de Jesús hablaron. El problema viene cuando hablan y es verdad. Cuando hablan y somos rencorosos realmente. Cuando hablan y somos chismosos. Aborrecemos a la gente, le tenemos envidia. ¿Me hizo esto? ¿Vengativo? ¿Le pasó algo? ¡Qué bueno! Dios se lo pagó porque me hizo mal. Habló mal de mí. Y órale para que se le quite. Porque el que se mete con un hijo de Dios se mete con Dios. Luego hasta dicen estas cosas. Cuando Jesús dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando Jesús dijo, el que ama a su hermano, a su amigo, al que lo ama, ¿qué de beneficio tiene? ¿Qué de cosa extraordinaria hay? Si eso también hacen los que no conocen a Dios, los gentiles. Más bien ustedes amen a sus enemigos. Pero el problema es que no solo que no amamos a nuestros enemigos, sino que a veces ni siquiera al hermano, ni siquiera a nuestros hermanos. ¿Cómo se manifiesta que eres hijo de Dios? ¿Estamos amando a nuestros hermanos? No somos ahorita, ¿verdad?, una congregación así, estamos lejos de ser una congregación muy grande. Somos poquitos. Y tenemos la oportunidad de sernos cercanos, de saber que somos una familia, de saber que somos una familia espiritual, de poder extendernos la mano unos a otros.
Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Si tú mismo te estás dando cuenta, imagínate Dios que sabe todo. Amados, si nuestro corazón, por el contrario, no nos está reprendiendo y estamos por buen camino, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿No será que en ocasiones es por esto que no estamos recibiendo, hermanos? Porque tenemos un corazón que nosotros mismos nos está reprendiendo. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Y cuál es el mandamiento, hermanos? Verso 23. Y este es su mandamiento. ¿Cuál? Creamos en el nombre de Hijo Jesucristo. Y mira, ¿qué vuelve a enfatizar? Y nos amemos unos a otros Como nos lo ha mandado. ¿Qué volvió a enfatizar? que nos amemos. A veces pensamos que esto no es importante. Es importante que me digan yo cómo obtengo las promesas de Dios, que me digan cómo Dios me va a escuchar, que me digan cómo pasar por las pruebas, cómo adquirir más fe, como esto, como lo otro. Y dejamos de lado esto que la palabra está enfatizando. Y nos dice, ama a tu hermano, ama a tu hermano. Y el que guarda sus mandamientos, ¿qué pasa? Permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y ese Espíritu que nos ha dado, esa simiente, hermanos, es la que nos hace, porque la palabra dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese Espíritu que nos ha dado es el que nos hace purificarnos y amar al hermano. Ese mismo Espíritu. Por eso hay gente que no se está amando unos a otros. ¿Por qué creen? Porque no tienen ¿qué cosa? El Espíritu. Porque en lugar de ser hijos de Dios, ¿de quién son hijos? Y aunque se vistan como cristianos, hijo del diablo, viven en pecado, no se purifican, y en lugar de ayudar al hermano, lo critican como si ellos fueran perfectos. ¿Y qué se está manifestando? Que no son hijos de Dios. Los hijos de Dios se manifiestan en su manera de vivir. Marcan una diferencia respecto al mundo. Eso comienza desde el corazón. Por eso las apariencias no importan. Porque tú puedes tener un corte, ¿verdad? Muy bonito, y las mujeres, ¿verdad? Una ropa muy decorosa y todo así, y hablar muy, no sé de qué manera, muy convincente para la gente, que casi flota. Pero no importa. Eso no importa cuando lo de adentro está podrido, cuando lo de adentro está corrupto. Porque un corazón sin Cristo está podrido. Aunque cante aleluya, aunque comparta cosas en Facebook, aunque vea videos de predicaciones y música en YouTube o donde quiera, un corazón sin Dios está podrido. Un corazón sin Dios no se purifica. Un corazón sin Dios no ama al hermano, sirve de tropiezo al hermano y a la obra de Dios la destruye. Verso 21, hermanos. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué cosa? Confianza tenemos en Dios. ¿Usted se siente confiado en el Señor? ¿O como si su corazón está reprendiendo? Hermanos, ahí radica esa confianza que tenemos en Dios. Incluso, como dice el verso 22, incluso para nuestras peticiones. Incluso para nuestras peticiones. Revisemos, hermanos, con esto termino. Revisemos nuestras vidas. ¿Nos estamos manifestando como hijos de Dios? Revisemos nuestras vidas. Por favor,
ve a tu casa, ora al Señor y allí descúbrele tu corazón, y que en esta semana, cada mañana, ponte a pensar a ver cómo me voy a comportar el día de hoy. Revisa tu vida, por ejemplo, toda esta semana. Revisa tu vida, analízate. ¿Cómo son tus actitudes ante lo bueno y lo malo que pasa, que tú sientes que es malo? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo son tus acciones? ¿Cómo son tus actitudes? Y entonces, la próxima semana, vemos qué resultado tenemos. Si nos manifestamos como hijos de Dios, o nos estamos manifestando, aunque nos parezcamos bien cristianos, o nos estamos manifestando, y mira, aunque hay pecados que no se notan, pero aquí te están carcomiendo. Es que yo no soy un adúltero, yo no soy un borracho, yo no soy un asesino. Pero ¿cómo está tu corazón? Revísalo, revisa tu vida, tus actitudes, y en una semana vemos cómo nos estamos manifestando, como hijos de Dios, o nos estamos manifestando como hijos del diablo.